Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Jorge, estupendamente. Bueno, pues lo primero es explicarle, ¿no?, a los oyentes, ¿por qué, no? ¿Por qué no hubo programa de julio, no? Que nos han preguntado. Pues a verlo lo ha habido, lo que pasa es que no lo hemos publicado por estas cosas que a veces pasan en la industria. Y que nadie se preocupe, que el programa va a salir dentro de poco. Y nada, no sentiros estafados. Vuestro programa está ahí, lo guardaremos a buen recaudo y será publicado dentro de poco. Estupendo. Y ahora hablemos de lo que nos trae el programa de hoy. Porque es algo que nunca también, siempre decimos esta frase, pero que siempre es verdad, que nunca hemos tenido a alguien. Hemos tenido la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿no?, en estas últimas temporadas. Y bueno, pues tenemos a un VFX Artist que ha participado en grandes proyectos, ¿no? Algunos como Devil May Cry, ¿no? Eso es, y muchos otros, ¿no? Tiene una larga trayectoria en la industria y nos va a contar, pues, qué consiste la vida de un VFX Artist y, bueno, algunas de las cosillas que se han ido encontrando por ahí. De las curiosidades, ¿no? De las herramientas y las tools que sirven para hacer este tipo de disciplina. Pues vamos a ello, ¿no? Adelante con él. Pues muy buenas, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí he terminado de trabajar hace un ratito. Aquí hace un clima estupendo en Cambridge, donde vivo ahora. Parece verano, por fin. Y bueno. Por fin verano en Cambridge. Sí, es que aquí el clima es un disparate. Hace unos días hacía frío y hacía nublado y llovía y han caído granizadas y historias, y de repente un buen día decide hacer un solazo que lo flipas, 30 grados, que aquí es muchísimo porque hay muchísima humedad, y ya parece verano. A ver si se queda así realmente para lo que queda de verano. Qué bien, qué bien. Aquí nosotros empezamos el verano casi en abril. Ya, sí. Y ya dura. Imagino que por allí la cosa será bastante distinta. Vale, bueno, pues vamos a hacerte ciertas preguntas que las usamos para romper el hielo, que creo que contigo no hace falta, ¿vale? Pero bueno, la primera la hago yo y la segunda, ¿vale? La primera sería, ¿cuál es el último juego al que has jugado y le has dedicado una importante cantidad de horas, ¿no? Bueno, yo desde hace ya bastantes años, creo yo, que no juego prácticamente a nada. Soy de estos desarrolladores de videojuegos que, tras tirarme 20 años en la industria o algo por el estilo, llega un momento en el que aprecio más mi tiempo libre para descansar los ojos y para salir a hacer una excursión o algo por el estilo, o leer un libro o cualquier cosa, y no juego a mucho. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando sí jugaba, dediqué una cantidad de horas brutal a algunos Final Fantasy que me dejaron totalmente loco y viciado. Recuerdo hacer viajes en el metro de Madrid jugando al Final Fantasy Tactics en la Game Boy, que le hice, yo qué sé, 200 o 300 horas. El Final Fantasy X me lo terminé de cabo a rabo. No eso es un dinero en pilas. Sí. Bueno, esa era recargable. Creo que lo jugué mucho en la moderna, que era más cuadradita y que tenía una pila de litio que la cargabas tú y tal y cual. Y ese tipo de juegos siempre me llamó mucho la atención, y sirvieron mucho de inspiración para luego el tipo de trabajo que estaba haciendo de efectos y todo eso, porque bueno, creo que no hace falta recordar que cualquier Final Fantasy de estos es un despliegue de efectos y de magias y de historias que siempre la calidad es brutal, ¿no? Aparte de otros juegos como Devil May Cry o algo por el estilo. Entonces, entre que esos juegos me gustaban mucho por el tipo de mecánicas que tienen, más parecido a... De las historias muchas veces me pasaba totalmente porque son totalmente absurdas o no las entendía. Me entretenía más el tema de ver las mecánicas y cómo funcionaban las magias o upgrades o yo qué sé, cualquier tipo de... Y que en cada juego había un poco una constante de nombres, a lo mejor,
ciertos tipos de hechizos. Y luego en el Final Fantasy Tactics es como un ajedrez, al fin y al cabo. Y la historia sí está encima de todo eso, pero pasas un poco de ello. Estás más entretenido haciendo la partida y ya está. Y esos juegos, la verdad es que han sido una gran influencia para mí. En cuanto al tipo de juego que siempre me ha gustado y el tipo de trabajo que hago. Y Omar, entonces, la afirmación esta que hace mucha gente, ¿no? El hecho de que para poder hacer videojuegos tienes que estar jugando, ¿no? Porque tienes que ver qué están haciendo otros estudios, qué están haciendo otras cosas, aprender y ver qué es lo último, lo más novedoso que se está haciendo. En tu caso, Bueno, ese discurso no vale, ¿no? No, porque ahora mismo es muy fácil en cuanto, por ejemplo, sale el último juego. Sí estoy atento a los juegos que hay, desde luego. Estoy atento a lo que sale, eso por supuesto. Pero es muy sencillo coger un stream de Twitch o un YouTube o un lo que sea y mirar la parte que me interesa en concreto. Porque a lo mejor, qué sé yo, un director de arte del proyecto tal me dice, oye, pues Omar, para esto necesitamos un efecto que se parezca un poco a esta película o lo que se ve en este juego último de no sé qué. Muy posiblemente el juego último, no lo habré jugado ni de coña, pero puedo encontrar referencias o puedo hacer un poco un mood board con películas o con arte que pueda influenciarme de alguna manera, o estos vídeos o un stream de algún sitio o algo por el estilo. Eso era muchísimo más difícil hace 10 años, 15 años, porque no había este tipo de historias. Entonces, hace 10 o 15 años, efectivamente, si alguien te decía, ¿has visto lo último que tiene el BioShock? Que no sé qué. Tenías que jugarte el BioShock de cabo a rabo y ver qué ocurría en el BioShock en el momento apropiado en el que querías ver el efecto que fuera. La referencia del BioShock, me acuerdo que había pues, unos efectos de agua que alguien me dijo que eran interesantes para lo que fuera, ¿no? Pues había que verlo, había que jugarlo y había que... porque no era fácil encontrar ese segmento en concreto. Entonces, yo ahora en mi idea de economizar tiempo dedicado a cosas, cuando alguien me plantea una referencia, lo que hago es eso. Y me gusta, por ejemplo, me gusta jugar los juegos en los que trabajo, porque los necesito testear. Por ejemplo, un juego que he echado horas a mansalva ha sido el Devil May Cry, que trabajé en Ninja Theory. Ese, como tuve que hacer un montón de efectos para combate, para los boss fights, ese es uno de los juegos que también le he echado horas como un tonto, pero desde el punto de vista... Y además los efectos que están repartidos a lo largo de todo el gameplay. Claro. Si de repente tienes que balancear, qué sé yo, cuántas armas del tipo angelical de Dante contra el boss fight de no sé quién y tal igual, no te queda más remedio que jugarlo. No, eso ahí sí que no puedes evitarlo. Claro. En ese sentido, esa es la manera que tengo yo de funcionar. A veces echo de menos el a lo mejor poder decir, venga, vamos a ponernos a jugar a cosas y tal, pero me da muchísima pereza después de la cantidad de horas que tengo que echar al día para probar los juegos en los que trabajo o para buscar mis referencias o para ese tipo de historias. Muy bien, pues pasamos a la siguiente cuestión, ¿no? Tú eres un artista centrado mucho en VFX, pero quizá la gente que nos oiga pues no tiene muy claro cuál es la diferencia entre un 3D artist, un un VFX y un artista técnico, ¿no? Que también puede estar ahí un poco ambigua. Sí. ¿Nos puedes contar un poquillo? Sí, efectos más o menos está un poco entre medio de todo, porque también tiene mucho que ver a veces, y eso es algo que aprendí muchísimo durante mi trabajo en Devil May Cry, en Ninja Theory, es un poco, también está en medio también de diseño, porque los efectos, por ejemplo, muchas veces no solo es que queden bonitos y pintones, sino que además comuniquen un gameplay determinado, un feedback determinado. Y eso es muy importante en muchos casos. Entonces, la diferencia fundamental que yo siempre bromeo un poco con mis compañeros es, de alguna manera, que yo no me dedico a los polígonos ya. Yo me dedico a hacer materiales, que es una parte muy técnica, o yo me dedico a hacer sistemas de partículas, que es
que es un tipo de asset totalmente distinto a personajes o a edificios, entornos o props, cosas de ese estilo. Entonces, cualquier cosa que no es ni un prop, ni un personaje, ni un entorno, ni nada similar a eso, muy posiblemente sea algo más etéreo, mágico, de entorno también, efímero. pero efímero, que te da ambientación de algún tipo, que son luces, que son efectos de luz, no sé, cosas de ese estilo. Todo lo que sea El brilli. Sí, lo que son chiribitas. Chiribitas y cosas brillantes. Chiribita Maker. Sí. El niño las chispas, me dicen aquí a veces. Pues eso es lo que suele ser la competencia de un artista de efectos. El problema está en que no solo son partículas. Las partículas es una parte. Puede haber también mucha historia de materiales en Unreal o Unity o cualquier engine que estés utilizando. Puede haber también mucha parte de cinemáticas en las que a lo mejor, pues qué sé yo, necesites para las cinemáticas poner efectos que guarden también el tiempo y lo que determinadas secuencias en una cinemática quieran comunicar según un storyboard o algo por el estilo. Entonces, por eso a veces es bastante complicado encontrar gente de efectos, porque te requiere un poco el decir, vale, yo no me voy a centrar solo en hacer esto. Necesito ser capaz de entender el engine a un espectro mucho más amplio. Sin llegar a no hay necesidad de llegar a lo mejor a un nivel muy bajo o algo por el estilo. No necesitas ser programador, ni muchísimo menos. Pero sí tener un conocimiento tal que te diga, que te sea capaz de solventar problemas como, oye, mira, resulta que cuando quiero que el personaje tal le ataques con un arma determinada, cambie de color azul y además eche un plasma verdoso que simboliza veneno. El conectar todo ese tipo de cosas de gameplay, de feedback, de materiales en un personaje que está siendo animado, de tener partículas encima, de tener que ver cómo está montado el personaje para que esas partículas aparezcan en un sitio específico, necesitas entender todo eso. Si no entiendes todo eso a la vez, no te da para hacer el efecto. Oye, Omar, y claro, estamos diciendo eso, que eres una persona que está entre el departamento de arte y el de programación, aunque en el nombre pone artista, ¿a qué departamento perteneces, no? Es artista porque al fin y al cabo, y es a lo que yo más me centro también, los efectos tienen que estar chulos. Tienen que ser vistosos, claro. Tienen que ser vistosos y tienen que entrar dentro de una dirección de arte determinada. Y tienen que no ser... claro. Tú puedes ver efectos, a lo mejor, qué sé yo, imagínate, un caso muy concreto y muy sencillo podría ser, tienes un juego que se supone que es súper realista, como un Call of Duty o cualquier cosa de ese estilo, tú quieres ver efectos que parezcan como una película. Y la primera referencia que viene a la mente puede ser una peli tipo Salvar al Soldado Ryan o algo por el estilo. Cualquier efecto que tú quieras meter en un juego donde la dirección de arte es realista, tienes que buscarte las castañas para que esos efectos parezcan de película. Claro. Pero si haces un Zelda, las técnicas y el look y todo eso es completamente distinto, porque es un toon shading, los materiales van a funcionar de una manera completamente distinta, la dirección de arte va a ser más orientado a algo más estilizado, más cartoon, con lo que tienes que ser capaz también de hacer ese tipo de efectos. Entonces... Entiendo para ser capaz de distinguir una nubecita del Zelda a una nubecita de un Call of Duty, tienes que tener ojo artístico también de alguna manera. Claro. Sí, es como, por entiendo que también un VFX artist pues tiene que saber de shaders y tiene que codificar, por lo tanto tiene no solo la parte artística, sino también tiene que tener un poco la parte de programación y de alguna forma serías como un artista que tiene mucha información de programación o un programador que tiene cualidades artísticas que también no es algo habitual, ¿no? Normalmente los programadores se tachan de que la parte artística siempre a lo mejor cogían un poco más, ¿no? Y entonces es difícil encontrar a alguien que tenga esa mezcla, ¿no? Pero ahora con los engines estos tipo Unreal y Unity y demás, a lo mejor no tienes que meterte tanto en programación, a no ser que quieras escribir shaders en HLSL o cosas de ese estilo.
Con las herramientas estas del editor de materiales de Unreal es relativamente sencillo ponerte a hacer cosas sin tener que tocar una línea de código. Yo, aunque mi educación fue hacer informática en la Politécnica de Madrid, yo no he programado nada en 20 años. Nada. Yo me dedico a trastear con A mí dadme materiales. mis cajitas, que yo las pueda unir. Exacto. Luego, lo que sí hay una faceta también importante es que entra dentro de el entender un poco cómo funciona el engine, es el tema de la optimización. Hay un tema que ocurre y es que Efectivamente. la optimización de los efectos es súper importante porque cualquier proyecto, cualquier juego, en cuanto llega el de los efectos, el de las chispas, en cuanto empezamos a trabajar ahí, el rendimiento del juego cae en picado. Siempre. Claro. Siempre. Que, claro, Porque por eso decía que cuando haces partículas, ¿no? Pues están las partículas por GPU, que evidentemente son mucho más poderosas, por así decirlo, y se puede poner mucha más cantidad que si las haces por CPU. Entonces, claro, depende de que tienes que tener el conocimiento de cómo van por debajo, qué se tiene Sí. que hacer, el material que utilizan, Sí. y si tienes la posibilidad de modificar eso, porque, como tú dices, a mí lo que me pasa desde el punto de vista de programador, ¿no? Que cuando conoces la programación, normalmente todas las herramientas de cajitas te ocultan el control de Sí. la optimización. Entonces Sí. es difícil saber qué está ocurriendo ahí debajo. Entonces, Sí. o tienes mucha experiencia con el engine y ya sabes qué hacen esas cajitas por debajo y más o menos tú eres capaz de optimizar el comportamiento, Sí. o al final terminas haciendo un prototipo con cajitas, pero luego a lo mejor tienes que hacer o utilizar a un programador para que pueda optimizar algo de lo que tú has planteado. Ahí es donde empiezas a pedir ayuda al artista técnico. Porque a lo mejor te puede ocurrir, y a mí me ocurre todavía, incluso tras muchísimos años, que a lo mejor me centro en hacer un efecto que está chulísimo, que el director de arte está encantado con él, pero en cuanto lo ponemos en el juego, eso no hay Claro. quien lo da a 3 frames por segundo. Entonces, yo sé ya a esta altura más o menos dónde puede estar fallando. Me hago a la idea y entiendo bien más o menos dónde debería empezar a diseccionar un poco el asset o todas las blueprints que he estado tocando, algo por el estilo, y más o menos me hago la idea de dónde empezaría a tocar cosas. Pero a veces me encuentro con cosas que son ya demasiado para mí. Y entonces cuando hablas con el artista técnico, que sí tiene más mano en programación. O sea, el Technical Artist es un rol distinto al de VFX Artist, que es Sí. el que tú tienes, y el Technical Artist es todavía más cercano a la programación. Sí. Y curioso. Vale. Bueno, pues Claro, interesante. debería, ¿no? Por Ver lo un menos poco... así es como yo lo he visto en todos los sitios que he trabajado aquí en Inglaterra. El Technical Artist es un poco el nexo de unión entre el departamento de arte y programación. Y sobre todo la programación a nivel de engine, sobre todo, en cuanto a qué sé yo, muchas veces ocurre que sí, que con Unreal puedes hacer un montón de materiales distintos, muy pintosos y muy bonitos, pero a veces te ocurren ideas o el director de arte te plantea desafíos que son un poquito más allá. Y entonces ya no te sirve para nada en la cajita. Necesitas tú hacer tu propia cajita. El hacerte tu cajita, el que hace las cajitas, como que dice, normalmente es un artista técnico que trabaja también en conjunción con el artista de efectos, porque a lo mejor el de artista de efectos necesita ver cómo va eso y necesita entender y necesita especificar y dar los requerimientos al artista técnico. Y el artista técnico posiblemente lo primero que haga es hablar con los de Engine y decir, oye, esto lo podemos hacer, esto que me pido mal. El de Engine te dirá, no, ni de coña. Y entonces ya no buscamos las castañas. El workaround. Exacto, el workaround para hacer algo igual de pintón, pero más barato. Más barato en cuanto a performance, en cuanto a rendimiento y más barato sobre todo en cuanto a gente que implicas en el marrón, porque al final lo que ocurre también con efectos es que hay una cadena de dependencias que muchas veces es muy complicada, porque empieza todo con el director de arte, pero al final te puedes encontrar que has enmarronado a 4 departamentos de la empresa para conseguir hacer algo que tienes en mente, ¿no? Así que pues es interesante en ese sentido.
Vale, y cuéntanos un poco, vamos a hablar un poco de tu historia, de por dónde empezaste, por así decirlo, ¿vale? Una de las primeras empresas, ¿no? Llamativas, ¿no? Y por donde yo pienso que han empezado muchos de los grandes que han pasado también por aquí por el programa, ¿no? Es Piro, ¿no? Una de las empresas que Sí. empezaste a trabajar. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en Piro Studios. Bueno, mi experiencia en Piro fue, digamos, de dos maneras. Fue, pues eso, cómo empecé en la industria y a la vez fue tanto como apasionante y fascinante como aterradora, de alguna manera. Porque yo recuerdo que cuando entré en Piro Studios, nos contrataron a mí y a dos amigos míos, Raúl Ovejero y a Daniel Olaya, con los que trabajé primero con ellos, son amigos míos de toda la vida desde la universidad y tal y cual, que nos contrataron como un pack a mí y a estos dos amigos como junior artists y, y nos decía, no sé si fue Gonzo en ese momento, Y perdona, es, Omar, que te interrumpa, porque sí, has dicho que éramos amigos de la universidad, pero tú has comentado que estudiaste programación, ingeniería informática, entiendo. sí, Y sin embargo, Raúl entiendo que sí, a Raúl estudió arquitectura. arquitectura, entonces Sí, era es que que os conocíais del campus. sí, no, un amigo común que teníamos nos presentó en cierto momento y empezamos a hacer proyectos entre nosotros, intentamos montar una empresa por nuestra cuenta también, que salió muy mal. En ¿Y la fin, empresa que era de videojuegos o era de otro tema? intentábamos hacer efectos, pero en aquel momento, efectos en general, con Premiere y cosas que en aquella época a mucha gente le sonaba como a ciencia ficción. ¿Qué puñetas estáis haciendo? No entendían lo que estábamos haciendo y tal. Y no, la verdad es que no tuvo mucho éxito. Pero luego contactamos con gente también de 3D que querían hacer pequeños proyectos de juegos, como por ejemplo una gente que se llamaba Balance. Ujú. Hicimos... eh, en aquel momento yo hacía 3D en general, no hacía de todo. Casitas, personajes, lo que Oye, me echara. y en ese momento, tus conocimientos de 3D, entiendo, con herramientas como 3D Studio o algo así, ¿dónde las habías adquirido? Porque entiendo que en la carrera no. Bueno, en la carrera no, pero en la universidad, en la Politécnica, había un grupo muy chulo que teníamos, una asociación que se llamaba Artec. eh, Ujú. y ahí conocí a un montón de gente. Ahí estuvo Enrique Gato, por ejemplo, que es, me imagino que sé quién es. y estuvo muy chulo en aquel momento porque aprovechamos todos los ratos libres que teníamos en la universidad para, en vez de ir a la cafetería a tomar cañas o lo que fuera, dedicarnos a intentar aprender 3D Studio o Lightwave y cosas por el estilo. Y Ujú. ahí es donde conocí a mucha gente y ahí es donde el tema del 3D me empezó a picar mucho la curiosidad y es cuando empecé a decir, estaría bien intentar trabajar en cosas de este estilo. Ujú. Ahí estaríamos hablando de 3D Studio que todavía no era ni Max, ¿no? Era 3D Mm, Studio anterior al sí, el Max, 3D ¿no? Studio este que era, sí, el 4, el 3D Studio 4, que era una interfaz muy raro con unos módulos separados y unas historias, no me acuerdo. Pero recuerdo que en cierto momento creo que el Max, una de las primeras versiones ya apareció, lo vimos por allí, lo empezamos a aprender también, pero a mí siempre también me han gustado programas así un poquito más extraños, como quien dice. Me gustaba mucho el Lightwave en aquella Ujú. época. El True Space, que era un programa muy raro con una interfaz que era como de ciencia ficción en aquella época, pero nunca llegó a nada. No sé, cosas de ese estilo. Y siempre me gustó mucho investigar un poco y dedicarme a aprender qué tenían Ujú. los programas en 3D. Y de alguna manera eso es lo que también me ha hecho ahora intentar entender bien los engines de juegos y cosas de ese estilo. Ujú. Entonces, Vale, y entonces estábamos en la universidad, que tú estás aprendiendo, aprendes en ese grupo cosas de 3D y entonces empiezas a colaborar con empresas como Balance y People Interactive sí, en proyectos relacionados con, no sé si con videojuegos o... sí, Balance estaban haciendo en aquel momento un juego era una especie de juego de rol, creo, con personajes muy variados y diversos y querían también un sistema de mapas en 3D tileados y cosas así. Y bueno, estuvimos haciendo cosas. Raúl hizo concept art para eso. Daniel y yo hacíamos el 3D. Yo hice algunos personajes. Daniel también. Hacíamos algunas animaciones. Todo intentando hacer todo lo que pudiéramos para ese grupo de gente, porque no, en aquel momento
no tenías el lujo de poder especializarte y decir, no, yo solo voy a tocar los polígonos pares porque soy muy especial. No. Yo solo texturizo, ¿no? Yo solo texturizo, ¿no? Ahí intentabas, no había más remedio que abarcar todo lo que abarcar pudieras, todo claro. lo que pudieras. Y la gente Y aparte estaba guay, ¿no? Tocar un poco en esa sí, época. Sí, y el engine guay, el engine que estaban desarrollando esta gente, el juego que estaba desarrollando esta gente era un engine totalmente a medida y hecho para ese juego, con lo que había que luego exportar las cosas de una manera muy concreta. Claro. Bueno, también hay que decir que estamos hablando del año Catapum. 1998, 2000, Catapum, en lo que cosas como Unity y Unreal que hoy día tenemos, esas cosas olvídate. Entonces todo era custom, ¿no? Todos los engines y todas las cosas de todos los juegos eran un poco en ese rollo, ¿no? En cierto momento, después de trabajar con estos grupos de gente y con los de Balance y People Interactiva, que fue un caso muy peculiar también de empresa extraña que no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero bueno, nos pagaban para hacer 3D y eso estaba bien. Luego, en cierto momento, pues no sé cómo conseguimos hablar con gente de Piro. No sé si, porque Enrique Gato, creo que también estaba en la universidad, creo que él estaba ya trabajando en Piro. No sé muy bien, no me acuerdo ahora mismo porque fue hace mucho tiempo, cómo llegamos a contactar con Piro. Y curiosamente decidimos presentarnos los tres así en pandilla. Y bueno, lo que digo, lo primero que nos dicen, no, es que estamos terminando Commandos 2 y a esto le queda un par de meses o algo así para acabarlo. Y ya está, y entonces, bueno, pues necesitamos gente junior pues para hacer el trabajo y así aprendéis y tal y cual. Y claro, nosotros en aquella época, pues con los ojos así como diciendo, madre mía, Comandos, esto y Gonzo y tal, esto va a ser impresionante lo que vamos a aprender aquí. Efectivamente, aprendimos muchísimo, aprendimos todo lo que había que aprender. El problema fue que nos tragamos casi un año de apretón mogollónico con Gonzo, que eso es histórico y todo y conocido de cómo fue aquello. Y... O sea, ¿entrasteis entonces en Piro a trabajar o a terminar Commandos 2? Sí. Y luego a partir de ahí, después de Commandos 2, yo me planteé muy seriamente continuar en la industria, porque yo pensé, si esto es la manera de trabajar en este tipo de cosas, casi mejor termino informática, me dedico a hacer bases de datos o algo por el estilo, pero de alguna manera el gusanillo ya estaba ahí dentro, ¿no? Es decir, mira, me gusta mucho realmente hacer 3D y bueno, sospecho que a lo mejor este proyecto si lo lleva Gonzo de esta manera y al final resulta que el juego es bueno, pues crees que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Luego ya esa opinión cambia con el tiempo un poco, ¿no? Pero en aquel momento, hace tantísimos años y al inicio de mi carrera, pues claro, ni me lo planteaba. Todo el mundo que ha pasado por Piro nos han dicho que eso ha sido la mili de los videojuegos, de la mayoría de todo el que ha pasado por allí nunca he trabajado a ese ritmo y con esas exigencias y con ese tal en la vida, ¿no? Exacto, fue la mili, es decir, para empezar te haces la mili y luego ya vete a lo que quieras. Y de hecho es lo que ocurría en Piro. Muchísima gente en aquella época empezábamos a ver que después de Commandos 2 mucha gente se empezaba a pirar. Raúl se piró, no me acuerdo si fue por Commandos 3, a finales de Commandos 3, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Ya se piró aquí a Inglaterra y veías que muchos de tus compañeros empezaban a irse. Y lo que pasa es que yo, por circunstancias personales, no pude hacer ese movimiento en aquel momento. Y decidí aguantar. Y me tragué Commandos 3... Y aguantaste porque estuviste en Piro 7 años, ¿eh? Sí, trabajé en Commandos 3, trabajé en el Strike Force y luego las cosas peculiares que siguieron después, como el COPS y todo aquello que no fue nunca nada y tal. Y en cierto momento ocurrió que una cuanta gente también que había trabajado en Piro había empezado a montar un estudio pequeñito para Zinkia, la gente de Pocoyo, que estaban haciendo un juego pequeñito para niños, para la Wii, para la Wii U, me parece que era, no me acuerdo ya muy bien, y para la Nintendo DS. Y a mí se me encendió la lucecilla y digo, mira, quizás sea el momento de pirarse de Piro, porque yo ya estaba muy cansado de la política de las cosas allí también, que bueno, se influye mucho también cuando llevas mucho tiempo en una empresa, pues llega un momento en el que te ves con poca posibilidad de progresar, te ves un poco coartado. Bueno, tú, Omar, tú en Piro fuiste o llegaste a hacer Lead Technical Artist. Sí. Allí empecé como Environment Artist y luego a la altura del Strike Forces me empecé a interesar por el tema de los efectos, porque en Strike Forces utilizábamos un engine, Renderware, me parece que se llamaba,
que tenía un sistema de partículas súper sencillo, pero ahí algo me picó también. Dije, esto es interesante. En vez de hacer casitas, vamos a hacer humo y explosiones y cosas así. Y a la vez, un poco tiempo después, cuando se empezó el COPS, estaba el desarrollo paralelo de el engine propietario que quería Pyro Studios hacer, que eso al final no fue a nada, si no recuerdo mal, pero también ocurrió que en aquel momento Unreal empezó a conocerse. Y claro, tú veías Unreal y veías las cosas que podías hacer relativamente rápido y relativamente sencillo de cara al artista, sobre todo. Los programadores seguro que lo verían de otra manera. Y decías, pero vamos a ver, que esto es muchísimo más interesante. Y a mí me picó muchísimo tanto la curiosidad de que impulsé mucho la adopción de Unreal en ese momento. Di mucho la tabarra a los jefes en aquel momento para que pasáramos del engine propietario que estábamos haciendo allí en Pyro y que empezáramos a usar Unreal. Mucha gente empezó a verlo, mucha gente empezó a entender que eso era lo que había que hacer. Y eso es lo que se hizo al final, se decidió pasar a Unreal. Y como yo me había dedicado mucho a estudiar las pipelines de importación de cosas, a estudiar el tema de los materiales, a estudiar partículas, a estudiar... De alguna manera me dieron ese título de persona más o menos entendida en el asunto. Luego me di cuenta con el tiempo persona de arte que controla de Unreal. Sí, al final realmente eso era el título real, ¿no? El título real. ¿Y en qué momento te cruzas con Mauri, que está aquí, no? En ese momento, cuando yo decía, oye, ¿y cómo esto cómo va en arte? Y dice, pues díselo a la persona de arte que controla de Unreal. Y me iba a su mesa y le preguntaba, oye, ¿esto cómo se mete aquí? Ya está. Y esa fue básicamente la cosa. Y luego, pues en Pyro, yo qué sé, llegó un punto en el que parecía que los proyectos estaban apalancados, se contrató un montón de gente, se despidió un montón de gente se fue y lo veías muy raro aquello y es cuando también pues dije, mira, me piro, literalmente. Claro. Y acabé en Cynthia. Cynthia fue un proyecto muy peculiar porque hicimos un jueguecito muy pequeño, un proyecto súper compacto en cuanto a scope, como le dicen aquí. No tenía mucho, pero lo que poco que tenía lo hacía muy bien. Sí, el Pocoyo Racing, ¿no? El Pocoyo Racing. Y en año y medio conseguimos hacer un jueguecito que pintaba súper mono. Pero al año y medio, cuando el proyecto estaba terminado, Cynthia nos dijo que no tenían ni idea de cómo publicar eso. Que no tenían publisher. Y entonces fue como decir, pero y además era un juego que ustedes lo desarrollasteis para la Wii y para la DS, o sí. En ese momento solo lo estabais desarrollando para una de las dos. Era para la Wii inicialmente y en cierto momento pensamos en hacerlo para la DS. Empezaste a desarrollar para la Wii, pero el estudio no contaba con un publisher. Entonces, cuando ya el juego estaba cerca de estar terminado, dijeron, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿No? Había alguien en la empresa, no me acuerdo muy bien, que sí se supone que estaba dedicado a hacer las relaciones comerciales y tal igual. Yo no sé qué ocurrió con esa persona, no sé exactamente. Quizás sí que había planes de tener ciertos publishers, pero quizá los planes nunca... De cara a mí y de cara a los empleados, lo que nos dimos cuenta es que tras año y medio ese juego no lo iban a vender. Entonces eso es una situación en una empresa en la que dices, ¿qué puñetas? Sí, ¿Qué ha pasado aquí, no? Han invertido dinero en esto. Claro. Entonces... sobre todo porque tú lo ves desde el punto de vista de todo el esfuerzo que has puesto tú. Claro. Una de las principales cosas después de haber trabajado los años que trabajé en Pyro y que terminamos con muchas lágrimas y todo lo que tú quieras, terminamos los proyectos que se vendían, fueran más o menos exitosos, pero se vendían y están ahí en el mercado, estuvieron en el mercado y los podías poner en tu currículum o en tu LinkedIn o lo que tú quieras. Tener un juego que se queda apalancado en ese limbo de la inopia de no se sabe quién, es como decir que esto qué es. ¿Y el juego se llegó a publicar entonces o no? Sí, luego un tiempo después, no me acuerdo cuánto tiempo después, quizá un año después o por el estilo, cuando yo ya no estaba se publicó posterior. Se publicó, pero creo que se publicó, no sé si en un país nada más y 300 copias, o sea, algo completamente... Oye, y cuéntanos cómo fue la diferencia de estar en Pyro a Cynthia, ¿no? Es decir, tú habías trabajado en un entorno en el que era a lo mejor muy exigente y de repente llegabas a Cynthia. ¿Cómo era Cynthia? Cynthia también era exigente. De hecho, te puedo decir que es uno de los
únicos proyectos a lo largo de mi carrera en los que hicimos todo con un plan y el plan se cumplió en tiempo y en dinero. O sea, que exigencia había, pero también había un control de expectativas muy grande, cosa que en Piro no hay. El problema de muchas veces no es que los proyectos sean exigentes, o sea, no es que el sistema de trabajo sea exigente o no, no es que tengas un bonzo encima dándote órdenes o no. Es el mero hecho de que el proyecto en sí, las expectativas, el scope del proyecto, muchas veces no se calcula. Si eso no se calcula, la cagas, literalmente. Porque lo que haces es meter un montón de horas de trabajo, meter overtime, hacer proyectos que luego no puedes acabar realmente o los tienes que mal acabar. O que duran te digo, no 20 solo el años. scope, ¿no? Porque también hablan de que cuando la dirección, ¿no? de un proyecto, no sé, por ejemplo, hemos hablado muchas veces del proyecto de COPS, ¿no? Es decir, cuando Sí. la dirección no tiene claro hacia dónde Sí. va, pues Sí, sí. evidentemente también se va perdiendo el tiempo en muchas direcciones. Sí, eso también es otro problema, desde luego, eso también es otro problema, porque sea al que- final, Falta de visión. sí, el no tener muy claro cuál es, a qué se juega o de qué va este juego, qué es lo que quieres tener como un mínimo de juego, de mecánicas o de ambientación o de historia, y de repente, 3 meses después, tirarlo todo y decir, no, mejor hacemos uno de cartas en vez de un first-person shooter, porque creo que cartas tienen más futuro, que lo he visto que Blizzard ha hecho uno de cartas y tiene éxito. Cuando las Es que el 17 problema, ¿no? de hoy en día de los juegos AAA, ¿no? es que como duran tantos años Sí, y te pegas 5 años haciendo un juego, sí. no tiene nada que ver, a lo mejor lo que crees que va a funcionar cuando empiezas y dices, sí, este es el futuro, que cuando han pasado 5 años que ni la tecnología a lo mejor es la más actual porque empezaste y ibas Ya. por el otro lado, De todas ni a lo maneras, mejor la idea, ¿no? Porque ahora de repente hay muchos juegos, ¿no? que se han reconvertido, ¿no? Es decir, a lo mejor salió el género Battle Royale y de repente un montón de gente ha virado, ¿no? a Battle Royale sí, porque está funcionando muy bien. Entonces, sí. es complicado también, ¿no? El De todas mantener una buena maneras, idea durante años, ¿no? ya, de todas maneras, yo soy también muy partidario del aspecto iterativo del desarrollo de videojuegos. Esto no es hacer puentes. Aquí no tienes unas especificaciones claras de esto tiene que soportar 50 camiones y ya está. Aquí hay cosas que son muy difíciles de medir, como el famoso tema de ¿es esto divertido? Claro. Eso no lo mides de ninguna manera. Eso no lo mides en tiempo ni en dinero. No tienes ni puñete. Nadie te puede decir que eso lo sabe. Todavía me acuerdo de cómo se rieron de mí en mi puta cara cuando planteé en programación, cuando llegué a Piro, y dije, oye, ¿y por qué no usamos Scrum para hacer las cosas? Y dijeron, Claro, ¿pero tú dónde vas, chaval, con el claro, Scrum? claro. Al fin y al cabo, Aquí las cosas se hacen como se han hecho siempre. ya, y así fue, como iba siempre. No, el tema es que si haces un estilo de planificación así tan estricto como decir, esto va a ser en 5 meses, va a ser esto, y en 7 años va a ser esto, muy posiblemente en medio te encuentres cosas como prototipos o partes del juego que las juegas y son una mierda. Y ya está. Y nadie lo ha previsto, nadie lo ha podido ver de antemano. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, y es lo que he visto mucho en los estudios que he trabajado aquí en Inglaterra, es que en Ninja Theory eso lo hicimos muchísimo, y donde estoy ahora lo hacemos muchísimo. Se intenta prototipar cosas de la manera más rápida posible para intentar ver el juego lo antes posible. Y si no se ve el juego pronto, se descarta y se tira a la basura. Y no corre pena ninguna de tirar eso. ¿Vale? El problema, lo interesante es que no te tires prototipando 20 años. Pero, por ejemplo, y en el caso... prototipando unos meses. Y en el caso de los VFX, porque ahí es más difícil prototipar, a lo mejor tú dices, bueno, yo es que Sí, un no, VFX igual. hasta que no tienes un acabado más porque es algo muy visual, ¿no? Es Sí, como... no, con VFX también se puede, por supuesto, se puede prototipar y puedes hacer cosas muy simplonas que sirven simplemente, por ejemplo, en Devil May Cry hicimos mucho eso. Devil May Cry tú puedes decir que ciertas armas tienen 3 tipos de ataque. Un ataque que sea una esfera, un ataque que sea un cilindro, un ataque que sea un rayo. Tú haces un rayo, un cilindro y una esfera que hacen así y se mueven de cierta manera y eso a un diseñador le vale. No tiene por qué ser pintón, no tiene por qué ser bonito. Le vale simplemente para entender el volumen de un ataque, por ejemplo. Le vale para entender cuál es, cómo de grande tiene que ser un cono de acción de un rayo láser que en cierto momento ocurre o de Fíjate, pues yo pensaba que ibas a decir más en plan de que puedes prototipar rápido el efecto, aunque no tenga las texturas finales y aunque no tenga las cosas finales, incluso lo más importante, no está optimizado.
Y porque luego entiendo que una importante parte del VFX es a lo mejor ver cómo optimizar, como dices, cuando haces la integración. Porque tú haces los efectos y aunque eso va lento, en el prototipo da igual, pero luego... No, pero en el prototipo muchas veces no intentas hacer también cosas muy sencillas. Es igual que el prototipo de entornos normalmente son cajas grises, no necesitan muchos más. Pues el efecto posiblemente sea una esfera y ya está. Posiblemente sea un cono y ya está. Posiblemente sea una cosa con unas texturas que parecen de fuego, pero es más feo eso que la leche. Pero sabes que es fuego porque te ha pedido el diseñador algo que parezca fuego para que te dé la sensación de que te quemas. Vale, pues plantas la primera textura de fuego que se te ocurra y ya está. Cuando en ese prototipo se ha visto que ese fuego realmente lo necesitas, es cuando lo empiezas a poner bonito. Y ahí es donde te puedes meter en el embrollo de hacerlo caro. Y tienes que tener cuidado con esa optimización. La optimización normalmente, aunque intentes hacer optimización desde el principio, entendiendo muy bien lo que tienes que quitar o no utilizar, que sabes que es caro y cosas de ese estilo, la optimización en general suele ocurrir al final. Es lo que siempre he visto en todos los proyectos que he trabajado. Es al final donde te encuentras todo a la vez. Porque no solo es el efecto, no solo es el render de un efecto o la actualización de 50 sistemas de partículas a la vez. Es 50 sistemas más los personajes, más el postproceso, más la los IA, entornos, la IA, el gameplay, no sé qué. Ahí es cuando empiezas a ver dónde las cosas fallan y donde hay que empezar a decir, oye, ¿cuál es el presupuesto para efectos? Pues los efectos se tienen que renderizar en 0,3 milisegundos o lo que sea, en 3 milisegundos. Pues ahí está. Y eso solo lo ves cuando hay muchas más cosas en contexto. El problema de los efectos en muchos casos, muchas veces es eso, que necesitas mucho contexto para saber si están bien hechos y para ver si están pintones, porque tienen que cuadrar con todo. Bueno, ya has mencionado antes a Ninja Theory. ¿Cómo te surge la oportunidad de irte a Ninja? Sí, cuando estaba en Zinkia y me encontré con esa situación peculiar de que el juego parecía que no se iba a vender, a mí la sensación de estar trabajando en España me parecía cada vez más pintoresca, porque en aquel momento no había muchas más opciones. Me fui de Piro, que era la más gorda que había. Me podía haber intentado ir a Mercury Steam, me parece que era la que había. Era la única otra que quedaba. Pero es curioso, porque hice una entrevista en Mercury Steam en cierto momento y me dijeron que artistas de efectos senior como yo que no necesitaban. A lo que dije, bueno, pues nada, si no necesitáis. Luego... Los juegos que han hecho creo que han tenido bastante cosas de efectos, así que no sé muy bien. Pero bueno, no les... Sí, está claro que cambiaron de opinión. No sé, me imagino que no les cuadré en su momento, les pedí mucho dinero, no sé qué ocurrió. El caso es que la situación en España en aquel momento creo que no era nada interesante para mí. Y viendo que muchos de mis amigos se habían ido a Inglaterra y a Estados Unidos y tal y cual, es cuando le dije en aquel momento a mi mujer en aquel momento y tal, y oye, sí, acabamos de tener una hija y sí, pero vamos a ir a Inglaterra. Y así, sin venir a mucho más cuento, me puse a buscar como loco en LinkedIn ofertas y recruiters y demás, y conseguí contactar con un recruiter que me planteó hablar con Ninja Theory. Digo, vale, perfecto. Hablé con Ninja Theory, hice entrevistas con ellos y me dijeron, venga, vente para acá. Y desmontamos el chiringuito en Madrid y nos fuimos para allá con la familia y todo. Que muchas veces todo el mundo te decía, pero claro, con familia es difícil moverse. Sí, claro que es difícil moverse, pero... Sí. Al final hay que hacerlo, o sea, no... Somos desarrolladores de videojuegos, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a las cosas difíciles. Claro. Entonces, pues sí, así es más o menos como que en Ninja Theory. Bueno, y en Ninja Theory, cuéntanos, ¿no? Porque allí trabajas en Devil May Cry y en Disney Infinity, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poco, ¿no? De los dos proyectos, ¿qué parte, ¿no? Dirías que en la que estuviste trabajando? Y también una cosa que nos gusta mucho es, para todo aquel que haya jugado a los juegos, si eres capaz de decirnos algo que sea reconocible, ¿no? Que alguien pueda reconocer si juega el juego y que digas, mira, pues eso lo hice yo o participé en su desarrollo, ¿no? Pues en Devil May Cry cuando entré no había artista de efectos, por eso me contrataron. Había un artista de efectos, pero me contrataron porque ese artista de efectos había avisado con cierta antelación de que en cierto momento se iba a hacer una vuelta por el mundo con su mujer,
que dejaba la industria del videojuego y yo me enteré cuando ya llevaba 3 meses en Ninja Theory. Si lo llego a saber antes dije, pues no sé por qué se va. Oye, una Pero, pregunta, ¿cuántos artistas de efectos suele haber en un estudio como Ninja Theory? Cuando empecé yo en Devil May Cry estaba yo solo. Estaba este chico que digo, pero que se piró Claro, a y los se 3 fue. meses. Es que claro, eso es lo que me ha extrañado, que digo, solo uno entonces, ¿no? Por lo que cuento. Entonces, Sí. como se había ido, pues entraste tú. En un principio me puse yo intentando entender el proyecto, intentando ver de qué iba la cosa. El proyecto, el primer año, lo que he comentado antes, cambió una burrada. O sea, teníamos prototipos de mecánicas cada semana. Y todos a la mierda a la semana siguiente. Y así durante un año. Con lo que Ninja Theory también es un poco como Pyro, como fue Pyro en su momento. Había un jefe muy en plan visionario, muy en plan vamos a imaginarnos cosas y vamos a trabajar todos juntos para esto. Ninja Theory ocurrió también una cosa muy peculiar. Había una Tokyo Game Show donde íbamos a presentar el juego y un mes antes de la Tokyo Game Show, Tamin, que era el director creativo, nos dice, oye, he jugado el juego y la verdad es que no me gusta. Entonces, se presenta mañana, ¿no? Y se presenta en unas semanas a la Tokyo Game Show. ¿Qué puñetas vamos a hacer ahora? Inicialmente estaba yo. Y durante un año o así, más o menos, intenté hacer lo que buenamente pude con estos prototipos, aprendiendo también del engine, porque Ninja Theory hizo muchas modificaciones al engine con los... ¿Ellos utilizaban Unreal o ellos tenían Unreal, su propio sí. engine? Ah, Unreal. No, es Unreal. Pero modificado con cosillas. Por ejemplo, una modificación muy interesante que tenía Ninja Theory es el tema de... ¿os acordáis en Devil May Cry? Y este es un efecto de los que puedo hablar... Que la gente lo verá mucho, porque las estelas de las espadas, de la espada de Dante, los trails, ¿no? Los trails estos, hay unas maneras de hacerlo estándar en Unreal que el director de arte y yo incluido siempre pensamos que eran un poco desastrosas en cuanto al tema de suavidad de la traza, del control que tenías de los materiales a lo largo de la traza, en fin. Pues los programadores de engine nos hicieron un sistema de trazas a medida que no está en el engine en ese momento, no era estándar, era algo que hicimos a medida. Y yo me he dedicado horas y horas y horas probando simplemente las espadas, dando espadazos y viendo la estela a ver cómo de bonita quedaba o cómo bien quedaba con respecto a los escenarios, con respecto al tipo de arma que se supone que era, con respecto a los enemigos y tal igual, y dando espadazos. Gran parte de mi trabajo en Ninja Theory era dar espadazos, ¿no? Dar espadazos y ver cómo la estela funcionaba. Y pedir a lo mejor a los programadores algo si notábamos que algo quedaba mal, porque como hay mucha variedad de animaciones, dependiendo de la animación, pues el sampleo de la traza, o sea, la forma de la estela podía cambiar de formas muy peculiares, ¿no? Y hacer cosas muy raras. Y había que configurar ciertas cosas en la animación y en ciertas cosas en la traza, en el material, en fin. Eso te puedo decir que es un efecto del que me acuerdo mucho. Y Devil May Cry es un juego que bueno, que también tiene muchos efectos, ¿no? Entonces también entiendo que te gustaría mucho, pero ¿y Disney Infinity? Es decir, termináis Devil May Cry y... Cuando terminamos el Devil May Cry ocurrió una cosa muy peculiar en Ninja Theory, que es que nos quedamos sin publishers y no nos encargaron un Devil May Cry nuevo. Todo el mundo, los fans decían, hacer un Devil May Cry nuevo. No era decisión de Ninja Theory, claro, era decisión de Capcom. Encargo, ¿no? Claro, era un encargo de Capcom. ¿Capcom? Sí, creo que era Capcom. Pero eso nunca llegó, nunca ocurrió. Entonces tuvimos una etapa de casi un par de años de hacer proyectos, pitches para presentar a publishers. Y ahí hicimos un montón de cosas, pero un montón de cosas diferentes. Llegó un punto en el que un día nos dijo la gente de los jefes de Ninja Theory que posiblemente tuvieran que echar a mucha gente. Porque no teníamos proyectos, no teníamos publisher, no teníamos dinero. El Devil May Cry no había sido el éxito comercial que se esperaba. No teníamos el encargo de hacer la segunda parte, o la secuela, o la precuela, o lo que fuera, porque nunca quedó claro lo que era lo que habíamos hecho.
fue un momento un poco tenso, porque yo me había ido de Madrid, había movido a mi familia, estábamos viviendo en Cambridge y tal, y de repente yo pensando que Ninja Theory iba a ser el sitio donde hace también un porrón de años, a mí nunca me había gustado. Sin Piro me tiré 8 años, 7 años, mi idea era tirarme mis 10 años en Ninja Theory. Y a los 4 y medio, empiezo a ver que esto está un poco extraño, y bueno, ocurrió que casi como de milagro, pese a haber hecho pitches de los que quizá no puedo hablar tampoco para muchos publishers y para muchos tipos de proyectos y tal igual, no sé cómo se consiguió este encargo de la Disney. La Disney en ese momento estaba haciendo el Infinity, que era un éxito para ellos porque era un juego muy sencillo para niños, que iba asociado a unos muñequitos que vendían coleccionables, y eso a mucha gente le gusta muchísimo. Eso es otra cosa que a mí no me ocurre, que debo de ser uno de los únicos desarrolladores de videojuegos que no colecciona muñequitos. ¿No? O sea, y tampoco me gusta el fútbol. O sea, debo ser súper raro. El caso es que nos encargaron esta historia del Disney Infinity porque decían, es que hemos visto que habéis hecho el Devil May Cry, que tiene este combate tan chulo y estas mecánicas de combate, y queremos mejorar el Infinity, el Disney Infinity, para que los muñequitos se den palos entre ellos también y tengan... Claro, pero en vez de sangre tenéis que tirar purpurina, Sí, porque... Claro, porque hay la dirección artística muy diferente de Devil May Cry, como se imaginan. y las mecánicas se pretendía simplemente, pues qué sé yo creo que a Ninja Theory nos encargaron básicamente el intentar añadir combos a ese juego, porque si inicialmente el juego era de dar palos con los muñequitos y tal igual, a lo mejor solo dabas un palo, pero no había combos combinados, ni había... ataques así un poco más complejos, de aspecto un poquito más mágico. Todo sí, el diseño de combates, ¿no? Ninja Theory está siempre como que una de las empresas que tiene mucha experiencia en sistemas de combates, ¿no? Claro, pues por eso es por lo que nos encargaron eso. El problema fue para mí que yo ya le tenía un poco de alergia al tema de intentar utilizar engines propietarios. Es que el Disney Infinity se hizo con un engine propietario. Si yo llevaba yo llevaba un montón de años ya aprendiendo Unreal y casi toda mi experiencia era con Unreal y cosas así, a mí de repente me pusieron con el engine del Disney Infinity y era como volver al antediluvio, o sea, algo totalmente primitivo en muchos sentidos. Si os he contado el tema de el efecto este del Devil May Cry, las estelas de las espadas, que disfruté como un crío chico haciendo las espadas esas en el Devil May Cry, hacer eso mismo en el engine propietario para el Disney Infinity fue un puñetero infierno. Claro. Era un Oye, infierno. y entiendo que vosotros no desarrollabais el engine, pero teníais acceso a la empresa que trabajaba con Disney desarrollando el engine o algo para pedirle cosas. No, en ese caso el tema, y esa es donde mi frustración creció muchísimo. Yo estaba dispuesto a pedir todo. Yo quería añadir al engine todo lo que se me ocurría. Ahí se me dispararon a mí las ideas de coger cosas que tienen Unreal y ponerlas porque las necesitamos. Y no, me encontré con que no había manera de hacer eso. Es decir, el contrato... no había presupuesto para eso, ¿no? Claro, no el presupuesto, sino la obligación contractual entre Ninja Theory y Disney no incluía que de repente el mengano de las chispas dijera nada, para nada. La cosa, hombre, ya, pero si os contratan para mejorar el combate, igual necesitáis cosas que, claro, dice, vuestro combate a lo mejor podría ser más vistoso si tienen mejores efectos, si tienen ciertas funciones de gameplay o cosas así que no tenéis. Sí, era más fácil, yo creo, trabajar en el gameplay que trabajar en aspectos técnicos de render, por ejemplo, y en aspectos técnicos de efectos. Porque sí, el engine en ese sentido nadie lo quería tocar. Nadie planteó la posibilidad de, pues mira, si en Unreal tenéis esto, vamos a intentar implementarlo. Al final nunca se hizo eso. Y a mí acabé muy cansado, porque en aquel momento Ninja Theory estaba empezando el Hellblade. El Hellblade siguió un porrón de años también de desarrollo, fue otra de estas ideas peregrinas de Tamin que luego salió como algo muy interesante. Y yo quería irme al Hellblade, yo no paraba de decirle a mi jefe, mira, yo el Disney Infinity lo siento, pero no me siento cómodo en este proyecto, no me noto que prospero, me noto muy frustrado. Y una cosa que sí he visto siempre en estas empresas aquí en Inglaterra es que se preocupan mucho en general por tu bienestar. Si tú llevas
3 meses en un proyecto y el trabajar en ese proyecto te deprime literalmente, te hacen lo posible por mejorarte eso de alguna manera. A lo mejor hay otro proyecto, si no lo hay, pues a lo mejor te plantean hacer, qué sé yo, formación para dedicarte a otra cosa, no sé. Me encontré con una pared, me dijeron que no, que los presupuestos estaban de tal manera y también quería cierta gente en el Hellblade, nada más, que yo me tenía que quedar en el Disney Infinity y es cuando dije, pues se acabó mi etapa en Ninja Theory, lo siento mucho. He hecho el Devil May Cry, que para mí es como la cumbre de mi carrera. He hecho un montón de otros proyectos pequeñitos en Ninja Theory con los que he aprendido un montón de cosas. No fueron a ningún sitio, pero aprendí un montón de cosas. Y lo del Disney Infinity, pues me parece una chifla, no me parece nada interesante como proyecto, ni a nivel profesional. Y la empresa me está literalmente diciendo que es esto o te vas. Pues me voy. Claro. Una gran diferencia con lo que yo vi en España en su momento es que aquí en Inglaterra, cuando decides irte, hay sitios a los que irte. Claro. Entonces, Y entonces eso, que estabas allí y empiezas a mirar sitios por Inglaterra, que es lo que comentabas antes, ¿no? Ya estás viviendo allí con la familia y eso, pues entiendo que claro, empiezas a mirar y la siguiente oportunidad es en Lionhead, ¿no? sí. Estudios que Eso- son los creadores de Fable, ¿no? Sí, eso fue un tema interesante. Yo coincidió también un tema personal mío cuando estaba yo perdiendo el amor, como quien dice, por Ninja Theory, y es que también estaba perdiendo el amor en la familia. Me divorcié en ese momento. Vaya. Entonces, fue un momento de decir, voy a dejar Cambridge porque no quiero estar aquí en Cambridge por todas las cosas personales y tal, porque no quiero estar en Ninja Theory. Aquí en Cambridge hay unas cuantas empresas también de videojuegos interesantes, pero sé que todas ellas trabajan con sistemas propietarios y no me apetecía después de la experiencia con Disney Infinity. No, yo quería algo con Unreal. Y por medio de un recruiter conseguí contactar con Lionhead y me dicen del Lionhead que están trabajando en el proyecto el Fable Legends, que estaba planteado como un proyecto a largo plazo porque era un free to play, que era algo nuevo que estaban haciendo en Lionhead, que era a largo plazo con previsión de estar 5 o 10 años o algo por el estilo en marcha si tenía éxito, dependiendo del caso, que estaban trabajando como Unreal y coño, es un Fable, que tienes magias para aburrirte, que tienes ambientación para aburrirte, que tienes... Se me abrieron los ojos, dije, pues tengo que ir a esto y ver a ver cómo es y a ver lo que aprendo aquí y a ver qué sale de este asunto. Coincidía con el tema de eso, de mi divorcio, con lo que yo sin ningún problema pillé mis cosas y me mudé cerca de Guildford, donde está el estudio estaba el estudio de Lionhead. Y sí, muy bien. Encuentro que Lionhead era un porrón de gente, tenía unos sistemas de funcionar chulísimos, todo súper bien montado, unas oficinas chulísimas. Claro, digo, joder, que este sitio que es quizá el más serio que he estado nunca. Y Lionhead, ya sabéis, ¿no? La historia que ha tenido y todo esto como estudio casi pionero en Inglaterra, de donde estaba el Molineus y toda esta gente. Yo pensé también, bueno, pues después de Ninja Theory esto ya es lo más. Claro. De repente nos dicen que chapan el proyecto y que chapan el estudio. Y nadie aparentemente sabía nada sobre ello. Por lo menos a mi nivel yo nunca supe nada ni nunca pude prever que eso estuviera ocurriendo. Yo un día me fui de vacaciones a un fin de semana largo, hice un viaje a un sitio a ver el paisaje y tal y cual y hacer fotos. Y el lunes, cuando me iba a volver, me empiezan a llegar correos y mensajes y WhatsApp y oye, ¿qué pasa con Lionhead? Digo, ¿qué pasa con Lionhead? Eso digo yo. ¿Has visto las noticias? ¿Has visto Twitter? ¿Has visto esto? ¿Has visto lo otro? Digo, O sea, se llegó a publicar en Twitter antes de que vosotros... El mismo día que se comunicó que se cerraba, se empezó a dispersar filtrar, por todos ¿no? lados. Claro. Por todos lados. Y lo grave del asunto es que la gran mayoría de los empleados no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo. Y a mí me pilló de vacaciones en el Quinto Pino, en Inglaterra, en otro sitio. Y claro, me vuelvo de las vacaciones y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido? Nada, bueno, pues reunión con recursos humanos, redundancias y todos a la calle. 6 meses estuve en Lionhead. O sea, pero el no- equipo entero
El equipo ¿De cuántas personas podríamos estar hablando? eran un porrón de gente, no me acuerdo cuánta gente había, pero un porrón, Y no 400 personas quizá. y no hubo reasignación de proyectos ni nada dentro del estudio, en plan de... Nada, se cerró el estudio. Yo, mi primera impresión fue, bueno, si chapan el Fable Legends, hagamos un Fable 4 o el que fuera, no me acuerdo cuál era en ese momento el que tocaba. Pero ni siquiera se planteó esa posibilidad. Microsoft decidió literalmente chapar todo y quedarse con la IP y adiós muy buenas, con lo que entonces tuvimos que buscar las castañas súper rápido. Lo bueno es que aquí en Inglaterra, en mi experiencia al menos, puede que haya otra gente que no ha tenido una experiencia similar, trabajando como artista de efectos, en cuanto me quedo sin trabajo, lo comento en LinkedIn, al mes tengo una entrevista con alguien y a lo mejor en 2 meses ya estoy en otro sitio, con lo que yo tenía bastante confianza en que, bueno, fue un batacazo personal también el moverme de Cambridge, tal, el divorcio, toda esta historia. Además, de repente te chapan el estudio en el que pensabas pasarte 5 o 10 años, lo que fuera, ¿no? Vale, y entonces... No me dio mucho tiempo hacer mucho. No me dio tiempo para hacer mucho en Lionhead, porque entre pitos y flautas estuve 6 meses. El ambiente de trabajo era muy relajado, muy bien. Hice 4 efectos, me parece. No me dio para más. Bueno, y material, entiendo que no se ha visto nada, ¿no? De ese juego. No, yo luego lo he utilizado, he enseñado cosas cuando voy moviéndome por ahí, pues enseño vídeos y tal, de forma así un poco clandestina y tal, pero no se ha visto mucho. No sé si se presentó algún tráiler así en plan promocional, pero que no se veía nada de gameplay ni nada. Y había cosas ya... O sea, en el tiempo de desarrollo que... Pues no sé si tú entraste al principio, muy principio o tal, pero había cosas ya visibles. Sí, podías jugarlo y había partidas cada playtest para probar el juego y tal y cual. Llevaba mucho tiempo en desarrollo. El problema es que quizá Microsoft vio que llevaban demasiado tiempo en desarrollo y que no lo veían viable de alguna manera. Entonces Microsoft dijo, mira, no nos preocupa en absoluto chapar esto. Lo que a mí me pareció descabellado es decir, chapáis. También la imagen personal de Molinex se había visto muy deteriorada en los últimos años. Sí, bueno, y Molinex dejó Lionhead muchos años atrás y montó el otro estudio en Guildford, el 22 Counts, me parece que es, o era, o ya no sé lo que es. Ya no estaba asociado a esa empresa, realmente. Cuando yo entré no era ya la época de Molinex en absoluto, había otro equipo de diseño funcionando de una manera completamente distinta, porque Molinex también era famoso por ser un poquillo así en plan autoritario y peculiar. Vale, y entonces, como dices, empiezas a buscar nuevas oportunidades y te vas a una empresa quizás no tan conocida como Ninja Theory o Lionhead, ¿no? Que se llama Imaginati Studio, ¿no? Los pues Imaginati, ¿no? Sí, eso fue algo muy, muy casi de casualidad, muy peculiar. ¿Tú te acuerdas, Mauricio, el director de arte que teníamos inglés en el COPS, James Brace? Sí. Pues cuando lo de Lionhead ocurrió, James Brace me llama y me dice, oye, Omar, ¿estás buscando trabajo? Y digo, hombre, James, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Porque él estaba aquí en Inglaterra ya, volvió después de su etapa en Madrid. Dice, estamos montando un equipo pequeño para hacer un proyecto así muy curioso y muy interesante en Unreal. Un equipo un equipo asociado al equipo a la empresa esta de Imaginarium que hacen de captura de movimiento que la lleva este hombre Andy Serkins, el del Gollum y todo eso. Entonces, en Ealing, en una zona del oeste de Londres, están los estudios Ealing y ahí el Imaginarium tenía montado el sistema de captura de movimientos para estas cosas y habían decidido hacer un juego basado en el planeta de los simios, de todas las películas que estaban haciendo en ese momento. Pero un juego muy peculiar, porque realmente no era un juego, era una especie como de experiencia narrativa de estas de construir tu propia aventura. Sí, como las de Telltale, ¿no? Sí, pero incluso peor, porque las de Telltale tienen un mínimo de gameplay, que haces algunas cositas o manejas un personaje o algo por el estilo. Aquí en este proyecto no manejas nada, simplemente ves cutscenes muy chulas, muy bonitas, y en cierto momento los diálogos te preguntan sí o no, o haces no sé qué o haces no sé cuál. Y entonces vas en una cadena de eventos, va en un sentido, o en una cadena de eventos en el otro. Y al final más o menos todo confluye en el mismo final. Pero en el medio te has entretenido en ver
4 horas de cutscenes, literalmente, de algo que parece como una película del planeta de los simios, porque lo que sí conseguimos con ese equipo fue un render y unos efectos y demás que para ser un real pintaban muy bonitos. Se parecían mucho a la película. Sí, sí, yo he visto el Last Frontier, ¿no? Y incluso Sí. también una versión para VR, ¿no? Sí, Y bueno, se ve una calidad pues bastante alta, sí, ¿no? Como un sí. triple A. Y tú comentas que sin embargo era un estudio pequeñito. Sí, éramos, no sé, 20 personas o así, o por el estilo. Pero Ujú. muy buenos. La gente de personajes eran buenísimos, gente de animación muy buena. Ahí estaba Emilio Serrano, por ejemplo, que coincidí con él en Lionhead. Se vino a trabajar también en este equipo, eh, haciendo animación. Yo me dediqué a intentar hacer efectos lo más realistas posibles también para que pareciera pues como una película, con tiros, explosiones, trenes descarrilando en lagos helados, en fin, cosas muy peculiares, muy distinto a todo lo que había hecho antes. Y lo que a mí me pareció interesante del proyecto es que era algo muy distinto, que no era un juego, era algo más casi como trabajar en una película, con lo que el Sí. sistema de planificación era distinto, en fin. Fue muy interesante. Ujú. Disfruté mucho porque el equipo era muy majo, estábamos muy compenetrados, quedábamos cada 2 por 3 a tomar cosas en un pub de al lado del estudio, en fin, Claro, también cuando es un estudio pequeño, ¿no? De como comentas, 20 personas es más fácil hacer piña, ¿no? Que todo el mundo Sí, se conozca y que a lo mejor la mayoría vayamos a desayunar juntos o cosas así, ¿no? Que sí, cuando estás en un exacto. estudio muy grande, es la Eso que no es se más da. difícil, ¿no? Mm. Claro. Terminamos ese proyecto y también con una de estas ideas peregrinas al jefe se le ocurrió que hiciéramos una especie de minijuego también para realidad virtual, basado también en la misma franquicia y todo esto. Yo tuve una mala experiencia con la realidad virtual. Yo me pongo el casco de la realidad virtual y a los minutos estoy vomitando. O sea, Literal. no consigo de ninguna manera soportarlo. Y claro, ese proyecto fueron unos cuantos meses, no me acuerdo si 3, 4 meses, que lo pasé fatal, fatal, intentando trabajar en ese proyecto. Porque cada vez que tenía que ver mis efectos o ver algo nuevo del gameplay que estábamos planteando, algo por el estilo, Era el cubo, ¿no? La bolsa yo de sabía, vomitar. Me yo lo llevo sabía que ya. ese día lo tenía perdido, porque acababa mareado perdido. O sea, no. Yo desde entonces he decidido no trabajar en realidad virtual. No Sí, sé si sí. estábamos, muy posiblemente estábamos haciendo algo mal, porque entiendo y sé que hay proyectos de realidad virtual que se han trabajado muy bien los sistemas de locomoción, cámaras y demás para que el cerebro no se confunda demasiado. Quizá el nuestro eso no lo tenían muy bien planteado y, Y veis madre ahí a mía. Cholón. Sí, sí, la verdad es que además fue muy rápido, un proyecto muy rápido y que, yo qué sé. Con este equipo ocurrió algo muy parecido a lo de Zinkia. Fue difícil venderlo, fue un poco venderlo de mala manera, fue además muy mal Pero entiendo promocionado. que, perdona que te interrumpa, pero entiendo que si tenéis la IP del planeta de los Sí, simios, sí, ya tenéis la IP, ¿no? Ya tendríais los sí, acuerdos para pero, venderlo, ¿no? pero Imaginarium, el estudio madre, como quien dice, no Ujú. tenía ni idea de cómo publicarlo. En ese sentido era muy Mm, parecido a a la Sinqia, situación ¿no? de Zinkia. Ujú. Y Imaginarium además también estaba pasando por problemas financieros y en cierto momento no enlazamos con otro proyecto, no sabíamos si eso se vendió bien o dejó de venderse y decidieron cerrar el estudio. El mismo Por- estudio, o sea, tú ibas y decías, me cago en la madre, llevo dos estudios, claro, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? yo estudio que he pasado, estudio que se ha cerrado. O sea que el siguiente que me contrate que tenga cuidado porque voy llevando un mal agüero que no sé yo si es buena, Buena prensa. buena prensa. Pero el caso es que eso es lo que ocurrió. O sea, cerré Lionhead y cerré el Imaginario y ya está. Pero fue un proyecto muy bonito y a mí me gustó mucho porque fue muy distinto y bueno, pues mira, si no tuvo buena crítica, porque la verdad es que como juego dejaba mucho que desear, sí que tenía cosas que estaban muy pintonas y que muestro orgulloso cada vez que hago una entrevista para moverme a otro lado. Muestro cosas de ahí porque las veces dices, ¿y eso es un real? Digo, sí, eso es un real. Porque queda muy bien, Ujú. queda muy bien. Bueno, y hoy por hoy, si he entendido bien, estás en Slightly Mad Studios. No, 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 ese fue el siguiente, ¿no? ese fue el siguiente.
Slightly Pero ese parece que no cerró. No, ese no ha cerrado, ese sigue en marcha. Eso es lo que me ha confundido. Sí. No, cerrar, no he vuelto a cerrar ninguno que yo recuerdo. Por ahora. Pero este estudio que es difícil de pronunciar y que al menos Sí. es tan conocido para todo el mundo, lo que sí es conocido es los proyectos que hace, ¿no? Sí. El Project Car, ¿no? Ligeramente Sí. pillado de la cabeza. Sí, Traducido al sí, español. esa es la traducción al español. Un poquito cascado. Y efectivamente así es. El nombre le va muy bien para cómo es el estudio. Pero esta gente se han especializado tras un porrón de años en simulación de coches y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Tienen un engine propietario. Decidí ir a un sitio con engine propietarios porque me vendieron una promesa un poco interesante, muy interesante, pero que al final no se cumplió y por eso decidí irme. El engine que tiene es estupendo para pintar coches chulísimos, pintar pistas chulísimas con los coches, pintarlos a toda velocidad, la simulación del comportamiento del coche, la física del coche, cojonuda. Se han dedicado años. O sea, oyes conversaciones de los programadores y los diseñadores y parecía que estabas no sé, en McLaren o algo, hablando de cosas que no entendía, de ratios Conocimiento de no sé qué. profundo de mecánica. Sí, de mecánica, era mecánica. Yo cuando entro, este estudio es remoto, es muy peculiar porque son pioneros en temas de hacer work from home porque lo llevan haciendo así desde hace un porrón de tiempo. Yo entrar fue coger mi ordenador, enchufarme a la red de ellos y empezar a ver la documentación de todo y a trabajar desde casa. Y dije, uy, pues esto estaba muy bien. El problema fue que querían hacer un juego donde yo creo que se les fue un poco de rosca el scope. Querían hacer un juego basado en la franquicia de Fast and the Furious. Y dices, pues guay, coches. Esta gente sabe hacer coches. Pues bien, estupendo. El problema fue que cualquiera que haya visto una película de estas tan populares, no sé si suenan de algo, hay un montón de explosiones, hay un montón de diálogos absurdos con personajes, cutescenes que rían cutescenes, hay personajes. Bueno, pues ocurría que el engine propietario que tenía esta gente ni pintaba personajes, ni pintaba efectos, ni pintaba cutescenes, ni había herramientas para hacerlo. Y yo cuando entro a la empresa lo que me presentan es una especificación en un fichero XML de lo que ellos creen que puede ser un sistema de partículas. Pero digo, ¿y esto funciona? Pero no tenían partículas, sí, ¿no? Porque en un juego de coches pues siempre está la chispita, el humo del... Pero es una mierda. Pero eran tres o cuatro cosas que eran siempre las mismas, ¿no? Sí, es una mierda de sistema de partículas lo que había comparado con lo que yo sé Estaba de Unreal. acostumbrado, ¿no? Claro. Es como si coges y estás acostumbrado a un superdeportivo y de repente te dan a conducir una moto, una Vespa, o menos. Claro. No. Pero la promesa era que tenían programadores de engine dedicados a, en el año y poco que se supone que iba a ser el tiempo de desarrollo, proveer de todo eso. Voilà, en año y poco proveer de todo eso y además que vosotros diera tiempo a implementarlas. Hacer el juego. Sí. Qué brutalidad. Y yo me lo creí. Casualmente, pues no sé por qué me lo creí. Y bueno, acepté el trabajo y gran parte de mi labor, y el título que me dieron allí era de artista principal, era intentar diseñar estas herramientas para, por lo menos del ámbito de efectos, para ver, yo sabiendo lo que sabía de Unreal y sabiendo cómo las partículas en Unreal están integradas en cutescenes o en materiales o en personajes o en lo que sea, intentar implementar, orientar, ¿no?, a los programadores y exacto, pedirle bajo demanda lo que iban necesitando. Exacto, pedir a la gente de desarrollo de engine y a tools, herramientas y todo eso, oye, pues quiero un sistema para editar partículas de esta manera. Quiero un sistema que tenga para las cutescenes donde pueda tirar partículas en cierto momento para tal y cual, con la cámara aquí, pito pa. Y pero igual que tú, estarían los level designers pidiéndoles cosas. Sí. Y los de cutescenes. Exacto. Los de animación. Y los de personajes. Y los de entornos. Y los de, en fin, un montón de gente. Y eran 5 pollos, me parece, en total. No me acuerdo cuántos había.
Pues Con lo vaya. que A lo mejor ahí, era más fácil integrar lo que tenían de físicas en Unreal de coches. eso se planteó. El problema con Slightly Mad Studios, y aquí viene la parte de por qué se llaman Slightly Mad Studios, es que son muy suyos. Es decir, la herramienta, el engine propietario lo llevan desarrollando desde hace 10 y no sé cuántos años o más. Claro. Es una empresa donde me he encontrado gente que lleva trabajando para la empresa, y esto es muy, muy extraño también, llevan trabajando 15 años en la empresa. Un montón de ellos. Gente muy senior, de tener 40 y muchos años, 50 años, y llevar trabajando en esa empresa como si fuera un hijo, de alguna manera. ¿Vale? Ujú. Cada vez que yo mentaba un real, cada vez que cualquiera de los otros Claro. compañeros mentaba un Era real, una colleja. era una colleja, literalmente, una Hombre, colleja. también hay que tener en cuenta que cuando has invertido mucho esfuerzo, ¿no? en un Sí, know-how de tu empresa, sí, tú querrás sacar el partido porque además la parte positiva que tiene de tener tu propio engine es que no tienes que pagar royalties ni tienes que sí, pagar nada, ¿no? claro, claro. Pero si te comprometes con no me acuerdo cuál es la distribuidora de de De... Fast and the Furious, la Warner o no me acuerdo quién es ahora mismo. Si te Ujú. comprometes con esa distribuidora en año y medio sacar a la vez que se estrena la película, Claro, sacar un juego al nivel de calidad que dijeron que iba a ser, es decir, la repanocha, esto es igual que la película, hay algo chirría. claro, Hay algo chirría, es decir, entre ese amor a la empresa y al engine y al desarrollo de 20 años y todo lo que tú quieras, y las expectativas, es otro claro. ejemplo de lo que os he comentado antes, de cómo manejas esas expectativas en cuanto al proyecto y al scope y todo eso. Eso no estaba ni pensado. Ahí no habían dedicado ni 5 minutos, vendieron humo a mansalva. Es decir, se pensaban que con 5 pollos programando en su casa iban a conseguir hacer lo que tiene un Real después de dedicar un Real no sé cuántos cientos de programadores y no sé cuántos años. Y al nivel de calidad de usuario en cuanto a herramientas, etcétera. Ni de coña, y no se vio. Entonces yo me encontré con que llevaba ya año y medio en esa empresa y había hecho 4 partículas, 4 efectos mal hechos con una tecnología también, pues un caso muy parecido a lo de Disney Infinity, que no había manera. Y yo me veía que porque yo no solo era el único que tenía problemas, lo que decías tú antes, Mauri, de los diseñadores Claro. querían hacer mecánicas chulas con los coches. Querían, pues el editor de mecánica, o sea, el editor de entornos era la risa. Era también la risa. La pipeline era la risa. Si un diseñador movía una caja gris de aquí a la izquierda 100 metros, había que exportar todo de yo que sé qué manera esotérica. Y hasta que tenías una build pasaba mediodía y no había manera de iterar. Y al fin y al cabo, lo de la iteración es muy importante para el tema de desarrollo si lo quieres hacer, como hemos hablado, en plan prototipos rápidos y entender de qué va el juego y todo eso. Ese sistema, ese engine que tenía esta gente, lo tenía muy pulido, muy iterado para hacer Claro. un Project Cars 4, 5, 6, por el que vayan ahora, no me acuerdo ya. Ujú. Pero en cuanto se vieron con la tesitura de intentar hacer un juego con toda historia de más, Elementos, claro. bueno, pues habéis visto el juego como pinta, ¿verdad? Habéis visto las reviews y habéis visto los vídeos. Pinta espantoso, las reviews han sido espantosas y creo que lo habrán comprado 10 gatos. Se lo han buscado. Claro, Yo no. claro. Yo me fui un poco antes de que se terminara el proyecto, porque como estaba ya también muy aburrido, empecé a contactar con recruiters en LinkedIn y no sé cómo también de nuevo alguien que trabajaba en Improbable me contactó a mí y me dijo si estaba interesado en Ujú. oír de la empresa y tal y ver qué hacíamos y si, porque necesitaban artistas de efectos y tal y cual. Y me pareció curioso el caso de Improbable. Entonces, Ujú. la Y ahí es siguiente donde fase. actualmente, ¿no? Podemos decir que sí Ahora estás sí. trabajando Sí, en Improbable y que, bueno, por lo que hemos podido investigar, tienen un juego que se llama Scavengers o algo así, Scavengers, sí. que es como una especie de multiplayer también y que Sí, utiliza, no sé si Battle Royale y este tipo de mecánicas sí, para competir, ¿no? Es a sí, nivel competitivo, ¿no? sí. Cuéntanos un poco, ¿no? Tu trabajo allí en Improbable. Sí, pues Improbable es una empresa interesante porque realmente es una empresa de tecnología. Está dedicada al tema de proveer de tecnología para multiplayer.
Entonces, Improbable tiene clientes que son otros estudios. No puedo decir quiénes. Entonces, Improbable además tiene 3 estudios de desarrollo internos. Tenemos un estudio en Londres, que solo podemos decir porque está en la web. Hay un estudio en Londres, al que estoy yo asociado, pero tenemos un estudio en Seattle también y otro en Edmonton, en Canadá, que los fundaron gente bastante importante e interesante. El de Londres son gente de Epic, el de Seattle es gente de Halo y el de Edmonton es gente de BioWare. Entonces os podéis hacer una idea de los proyectos de que van a ir. Eso sí se puede saber porque ha habido noticias por ahí donde lo han comentado y demás. Pero aparte de eso tenemos grupos que dan servicios, muy diversos servicios de ayuda en diversos ámbitos a otros estudios. Entonces sois de outsourcing, es decir, que vosotros dais servicio a otros estudios de desarrollo. No es exactamente outsourcing, es más, imagínate un estudio necesita de alguna manera hacer la parte de multiplayer del juego y no tiene infraestructura. ¿Solo, o sea, os concentráis en la parte de multiplayer? Sí. Pero los estudios internos hacemos juegos enteros, estamos trabajando en proyectos de juegos enteros. Y luego Improbable tiene una faceta también muy interesante que es la parte de defensa, que la primera vez que oí sobre ello me sonó a madre mía, ¿dónde me he metido? Esto es la guarida de algún mini jefe chungo o algo por el estilo, no sé qué es esto. ¿La defensa? Sí, es que al final la tecnología que hace Improbable está orientada en estos juegos multiplayer a simular y a meter la mayor cantidad posible de jugadores o la mayor cantidad posible de elementos que se puedan simular como coches en una ciudad o la mayor cantidad de maneras de ver cómo se contagia el COVID. Pues una simulación de cómo se contagia el COVID la estamos haciendo para el gobierno aquí en Inglaterra. Y eso es el Departamento de Defensa. Le llamamos el Departamento de Defensa, pero realmente son como simulaciones que pueden ayudar a... Simulaciones aplicadas, ¿no? Aplicadas a industria, ¿no? A industrias o al gobierno o al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Interior para intentar entender, por ejemplo, qué ocurriría si se va la luz en un transformador muy grande en Londres o lo que sea y de repente se quedan sin luz cuántas barrigadas. Ese tipo de simulaciones que no tiene nada que ver con juegos realmente. Pero es aplicable a juegos, de alguna manera. Claro. Porque el Scavengers utiliza parte de esa tecnología. Y eso es más de inteligencia artificial, ¿no? De IA, ¿no? Sí, y de simulaciones y de redes. En fin, es un tema que para mí es un poco abstracto también. Yo no entiendo mucho de ello. Pero entiendo que además que en ese sector o en esa parte no hay VFX, ¿no? Claro. Pero ya te digo, tenemos 3 estudios de desarrollo y los 3 estudios estamos haciendo juegos. Estamos trabajando en 3 proyectos distintos que son juegos. No son simulaciones raras para el gobierno o simulaciones para algo extraño. Son juegos como el Scavengers. El Scavengers lo ves y es gente perdida en la nieve matando bichos. Pues cuando hay que matar bichos, cuando explotan, yo soy el que hace la explotación. Me gusta el resumen, gente perdida en la nieve matando bichos. Sí, básicamente es eso. Y matas bichos y cuando explotan, pues me dediqué mucho tiempo a hacer un efecto chulo para que se vea que explotan muy bien. O vomitan, o las armas. ¿Y ahí sí trabajas con Unreal? Sí, aquí es Unreal. Los 3 estudios estamos trabajando con Unreal. Y entiendo que vuestra tecnología va encima de Unreal. Sí. Y lo interesante de Improbable es que como tenemos estos 3 estudios, aquí sí hay flexibilidad para intentar colaborar en los 3 proyectos. No es como ocurrió en Ninja Theory, donde me prohibieron de todas las maneras el moverme. Entonces, aquí sí que estoy, por ejemplo, trabajando para el estudio de Londres, pero también estoy trabajando para el estudio de Seattle y estoy haciendo cosas para el Scavengers. Entonces tengo mucha variedad. Y eso, pues, me parece maravilloso. Oye, y aparte de Scavenger, no hay publicado ni ninguna noticia de ningún nuevo juego del estudio, porque entiendo que el estudio es jovencito, ¿no? Sí, claro. Todavía no se ha publicado mucho más. Lo que se han dicho en entrevistas a lo mejor a los jefes de cada estudio es qué tipo de juego se supone que están haciendo. Creo que es público que el estudio de Edmonton, como es gente de BioWare, pues imagínate lo que estarán haciendo. Cosas de rol o algo por el estilo. Y eso creo que es de dominio público, si no, luego lo cortamos. Pero me parece que sí es de dominio público. Y el equipo de Londres
lo lleva gente de Epic, con lo que pues, os podéis imaginar también. Se parecerá algo parecido a cosas que ha hecho Epic. Pero tampoco puedo decir mucho más. En la web pone to build a truly open and living multiplayer RPG world. Sí, creo que estamos cubiertos. Sí, pues así que eso va bien. Y la gente de Scavengers es gente de Halo. Y el Scavengers tiene muchas cosas muy heredadas de Halo. En cuanto a aspecto visual, hay muchas cosas ahí muy de gameplay. Pero habla de Halo Games. El Halo. No, el Halo. El Halo. Vale. Sí, ese. Que, bueno, pues mucha gente que trabajó en esos juegos está trabajando en este estudio. Entonces, hay mucha influencia también de eso. Entonces, es un sitio que por ahora, en mi carrera, lo encuentro fascinante. Llevo aquí 2 años y estoy súper contento. Y ahora con la mierda de la pandemia, como tenemos que trabajar desde casa, bueno, pues no pasa nada. Un poco más aburrido todo. Bueno, pero la empresa ha puesto todo tipo de facilidades. Te envían el ordenador a casa, tienes conexión sin ningún problema, haces trabajo sin ningún problema. Y yo al final lo que he decidido es mudarme de Londres a Cambridge de nuevo, porque quiero estar aquí viviendo cerca de mi hija, que está aquí haciendo escuela y todo eso. Entonces, la empresa no ha puesto absolutamente ningún problema para que quien quiera trabajar en Gales o en Escocia, que se vaya a trabajar a Gales o Escocia, y donde sea. Y como tenemos varios estudios en varios sitios, pues también hay posibilidad de moverse a... Yo he estado en Seattle alguna vez para trabajar, para ver cosas del estudio de Seattle y eso es muy interesante. Entonces, pues eso es más o menos. Pues menudo tinglado que tienen montado la gente de Improbable. La gente de Improbable, yo ya te digo, yo creo que esto... ¿Y habéis visto lo que hay, el Scab Lab? No sé si habéis oído hablar del Scab Lab, que es como un experimento asociado al Scavengers. Eso echarle un ojo, porque ahí es donde estamos haciendo algo que no habéis visto nadie todavía, nadie ha hecho. En un juego multiplayer tener 10.000 jugadores a la vez. Tipo, como si haces Ready Player One. Estamos haciendo Ready Player One. Y es público, ahí lo puedes acceder desde el Early Access. Como un Second Life o algo así, ¿no? No, mejor. Más mejor. Mejor, echarle un ojo a lo del Scabla, porque yo creo que eso va a dar que hablar dentro de un tiempo. Es público, o sea, hacemos eventos y pruebas para la gente del Early Access y todo eso, y te puedes enchufar, y de repente te enchufas y ves que estás en una multitud de 5.000, 4.000 jugadores haciendo cosas, y les pides que hagan cosas y las hacen, y es gente de verdad. ¿Cuántos juegos podéis meter en un juego normal? O sea, ¿cuántos personajes podéis poner en un juego normal tipo Call of Duty o algo por el estilo? 100, sí. A lo mucho, 64. 64, sí. Bueno, pues empezar a pensar en 5.000 y miles. Porque eso es lo que estamos haciendo en Improbable, y es público esto también, claro. Si no, no lo diría. Qué barbaridad. Y es muy interesante. Vale, pues sí, le echamos un ojo, claro que sí. Y bueno, creo que íbamos a preguntarte también por el tema de motores, ¿no? De qué herramientas a lo largo de tu carrera son las más versátiles que tú has encontrado, pero bueno, que creo que es claro, ¿no? El tema de Unreal. Claro ya, hasta esas alturas. Porque entiendo que otros motores así también de dominio público como Unity parece que no has tocado a lo largo de tu carrera. No, la verdad es que Unity no conozco mucho. Tengo compañeros de efectos que han trabajado con Unity y me han dado impresiones y demás. Por ejemplo, una compañera que trabajó conmigo como artista de efectos en Devil May Cry ha hecho efectos en Unity para el último Ori que hizo el estudio Moon, y él tiene unos efectos preciosos. Chulísimo. Que se te queda diciendo, madre mía. Sí, brutal. Pero ahí se combina una cosa, no es tanto el engine como la capacidad del artista. La chica esta, Michael Ruckert, es una de las mejores artistas de efectos que he conocido. Trabajó conmigo en Devil May Cry y sin duda coge el Unreal o coge el Unity o coge lo que sea y hace algo bonito y chulísimo. Claro. O sea, también hay que decir que el equipo de Ori, ¿no? Dijo que ellos habían tocado el render completo de Unity para el juego, es decir, que tenían su propio pipeline, y creo que posterior a eso es cuando ya Unity sacó el scriptable pipeline y todas estas cosas para que hubiera más versatilidad, para que cualquiera pudiera picarse su propio render, ¿no? Ya, pero de Unity no puedo hablar mucho más porque nunca he trabajado realmente con él, entonces no te sé decir.
Engines propietarios he tocado unos cuantos y me han dado todo mucha alergia y Oye, ya está. tú estudias ingeniería informática y terminas haciendo VFX Artist, pero ¿qué recomendarías a alguien que dice, otra, pues a mí siempre me han gustado, por ejemplo, hay alguien que nos puede estar oyendo y diciendo, pues a mí me encanta el tema de hacer si chispitas, humo, sangre, a qué tendría que estudiar? O sea, ¿cuál sería la formación o las cosas que tú le recomendarías? Pues tienes que saber de esto, ¿qué cosas le recomendarías a alguien que Pues, empezara? pues un poco lo que he venido diciendo a lo largo de este rato que hemos estado charlando. Al final VFX es un poco una combinación de muchas cosas con lo que convendría estudiar. No sé si ahora mismo, yo como no he ido nunca a una escuela de estas que hay ahora tan de moda, que te dan un curso de no se sabe qué y aprendes no se sabe qué. No sé muy bien cómo va eso. No sé si de efectos hay similares, la verdad, ¿por qué no? Entonces no puedo recomendar un curso concreto y determinado. Lo Ujú. que sí es cierto es que sería conveniente, pues, intentar entender muy bien sistemas de partículas, intentar entender muy bien materiales, en el engine que sea. Si es Unreal, pues perfecto. Si es Unity, pues también. Pero intentar sacar un poco la base de eso, yo creo que es lo más importante. Y luego el tema de cómo todo eso se enlaza, porque al fin y al cabo el efecto, un asset de un efecto por sí solo no es nada. Necesita Ujú. contexto y el contexto viene dado por un montón de cosas. El gameplay, el diseño, la dirección de arte. Claro. Entonces, pues todo eso también es importante Oye, entenderlo. ¿y el portfolio de un VFX Artist lo ponéis en ArtStation o en cosas así también? ¿O cómo? Pues esto también es otra cosa también muy rara y peculiar que hago yo y que no, quizá no sea recomendable. Yo no tengo portfolio. Yo lo que hago es enseñar los juegos donde he trabajado. Tal cual. Entonces, Tú vas con el entonces Fable, el y COPS, voy el con no sé qué, trozos, un montón de trozos de juego. doy una lista de YouTube, de trozos de YouTube, eh, y si alguien tiene dudas, que me pregunte. Y ya está. Y esto no se puede hacer, es decir, por eso digo que esto no lo intentéis en casa, porque Eso entiendo, te lo has ganado con los años y entiendo con la perfectamente. cantidad de mierda que has tenido que aguantar. Sí, exacto. Esto, por ejemplo, no es recomendable para artistas de personajes, por ejemplo, o para artistas de entornos o de props. Muchas veces, eh, en esos casos, no vas a ver. Claro. Lo que interesa es ver un prop en concreto. Posiblemente si ves el prop. Mm. Oye, aquí hice una tostadora y ves un juego, un trozo, un vídeo de 30 minutos y en cierto momento la tostadora aparece como 4 píxeles en no sé dónde, pues no te sirve para Porque apreciar incluso tú, nada. tú usas el tráiler del juego, ¿no? Del tirón, ¿no? Sí. Pero bueno, Entonces, entonces, ¿y los compañeros tuyos que se dedican también a VFX, has visto ellos? Porque claro, en ArtStation lo que tienes, creo, hasta donde son solo imágenes, pero no sé si puedes mm, poner vídeos. Claro, entiendo que un VFX necesita tener el vídeo de cómo se desarrolla el efecto, ¿no? no tanto como el que yo no enseño cómo hago los efectos porque al fin y al No, cabo no digo cómo se desarrolla, digo cómo, por ejemplo, un efecto de humo tienes que ver cómo se expande, ¿no? Es decir, es lo que sí, me refería. sí, pero a mí me gusta más ver cómo los efectos se ven en contexto. A mí no me gusta nada ver vídeos cuando contrato a artistas de efectos, no me gusta nada ver un vídeo de estos típicos que hay nada y en Ujú. medio hay un combo de no sé qué con estrellas y magias y todo lo que tú quieras, pero no ves nada más. No ves cómo. A mí me gustaría ver eso en contexto, me gustaría ver cómo ese combo queda con las animaciones de los personajes y cómo esos personajes están iluminados en un entorno. Ujú. Entonces, en ese caso, yo soy bastante pejiguero de cara a lo que quiero ver cuando quiero ver efectos de gente. A mí, si me pones un vídeo en el que se ve un fuego y un humo, ya está. Eso Ujú. no me sirve. Y, Yo quiero y- ver y entonces, ¿qué le eso. recomiendas a alguien, no? El showreel, me voy a hacer mi showreel, voy a hacer un vídeo y ¿qué meto? ¿Qué pongo ahí, no? Pues intentar ver que se entiende que ese efecto necesita un contexto. Porque sin Ujú. ese contexto, ese efecto no dice nada. Para mí no dice nada. Y esto lo vi muy bien en el Devil May Cry. El Devil May Cry entendí un montón de cosas en este sentido. Si tú coges los sistemas de partículas del Devil May Cry, tras no sé cuántos millones de horas que echamos para optimizarlos, sobre todo, muchos de ellos son súper sencillos. En el Devil May Cry, cuando Dante da un espadazo a alguien, ves una flecha así de luz, sale tal y cual y ya está.
y la estela de la famosa estela de la espada. Si yo te enseño en una reel el destello del impacto, que es literalmente un rombo estirado que hace así, dices, ¿qué puñetas? ¿Qué me estás enseñando esto? Esto es una ¿Qué partícula, mierda es esto? literalmente una partícula con una textura que crece. Y ya está, Ujú. ¿vale? Pero si me lo enseñas en un combo, con animaciones, con un tiempo concreto, el combo dura tanto, esa partícula dura tanto, ese combo se enlaza con otro efecto a lo mejor. Ujú. Si me enseñas cómo pinta ese combo en un escenario, entiendo que no todo el mundo puede hacerse un escenario en casa rápidamente, pero un poco más de contexto, porque realmente en muchos casos los efectos son muy sencillos, más que nada por temas de optimización. Es una partícula, dos partículas. Hay Ujú. un ataque famoso de Dante que era las 10.000 espadas, no sé qué, que no hay 10.000 espadas. Son 3 partículas haciendo una cruz y ya está. Ujú. Pero están ajustados los tiempos con los tiempos de la animación, con los tiempos que gameplay pide para que el combo esté activo en cierto momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que enlazar, todo eso tiene que quedar bien conglomerado, porque el efecto en sí es una chorrada, que cualquiera lo hace a poco que aprendas con un Real a poner 3 partículas. Pero enséñame cómo pegas todo eso junto. Eso es lo que a mí me parece mucho más importante. O si es un juego tipo un first person shooter y tienes que pegar tiros o lo que sea, pues una explosión, mira, todos los artistas de efectos saben hacer explosiones. Eso no, coges Houdini o cualquier cosa de estas, le das al render y te sale una explosión chulísima. Pero ¿cómo haces esa explosión para que quede pintona en un engine como el del Call of Duty o lo que sea, o el Battlefield o cualquiera de ese estilo? Pues eso también requiere contexto. Contexto de iluminación, Claro. contexto de timing, contexto de cómo de grande está la textura para la explosión, porque se va a ver de cerca, se va a ver de lejos. Muchas consideraciones de ese estilo que hay que tener en cuenta. Ujú. Bueno, Mar, pues vamos a ir cambiando de tercio, porque ya nos queda poquito tiempo. Y nos queda una pregunta que también nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, pero en tu caso lo voy a hacer un poco diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque algo me da que tú ya tienes ahí tu vida hecha en UK y tú lo que es volverte a España no te lo planteas. Pero, hipotéticamente, ¿qué le falta a España? ¿Qué le falta a España para tener una industria AAA capaz de atraerte de vuelta? Aunque yo sé que tú ya no te va a venir, pero... No, no, yo no creo que me vuelva a España, la verdad. Yo, lo que pasa es que yo, mi opinión también, como he dicho antes, estoy un pelín desconectado de cómo va la cosa ahora. No estoy muy al tanto de cuántos estudios hay, de cuántas empresas hay, cuántos proyectos hay, ni nada por el estilo. Pero por conversaciones con gente que conozco y tal, sospecho que no me sentiría muy cómodo si, por ejemplo, un estudio cierra y tengo que encontrar trabajo en un mes y pico para pagarme el alquiler de la casa. Cuando me sienta cómodo en ese aspecto, pues podría decir, pues estaría bien volverse a España. Sé que ahora en España está Ubisoft, sé que Mercury Steam creo que sigue, ¿no? No lo Sí, tengo muy sí. claro, haciendo cosas Sí. para tal. Sé que hay un montón de grupos y estudios pequeñitos haciendo cosas, pero yo eso. Aquí en Inglaterra también ha habido mucho problema. Coño, de todo lo que os he contado, he chapado 3 estudios, creo, o 2. O sea, que también hay. No es todo perfecto. Hay mucho movimiento. La gente que se mueve mucho también. ¿eh? Lo interesante es eso, que se pueden mover. Claro. Y me da a mí que eso es lo que. Para mí, eso es un síntoma o una definición muy precisa y muy clara ante la pregunta esta famosa de ¿hay industria en España? Yo creo que hasta que no haya esa facilidad para que la gente pueda vivir sin miedo a que tu empresa cierre o te echen o no te puedan pagar por problemas financieros,
no hay industria. Además, en un entorno, ¿no?, que estamos hablando, el tema de los desarrollos de videojuegos, que hay proyectos que duran de 1 a 5 años a lo mejor, y Sí. que muchas veces los de estudios dependen de ese proyecto. De manera que si Sí. ese proyecto sale bien, pueden hacer el siguiente, pero si no sale bien, igual ya no Sí. pueden, como tú dices, y cierra, ¿no? Y entonces, pues Sí. claro, en una industria de ese tipo, que hay esa inestabilidad, pues claro, es importante que haya una buena red, ¿no? Para que tú puedas decir, bueno, es que ahora no está aquí, pero bueno, 2 calles más para allá está tal estudio y puedo intentar luego echar currículum allí si algo no fuera bien aquí, ¿no? Sí, sí, para mí, en mi experiencia personal, al menos, la industria para mí es precisamente esa red de que si me caigo, no me Claro. espachurro en el suelo. Sí, además lo que atraería a talento también extranjero, como pasa en tu caso, que Inglaterra atrajo talento, en este caso español, porque tienes esas facilidades allí de decir, bueno, pues estoy moviéndome por los diferentes estudios porque hay una variedad suficientemente grande para que en algunos encuentre un hueco. Así que me parece interesante. Vale, y por terminar, ¿no?, la última pregunta que preguntamos es, bueno, ¿y actualmente cuáles son tus sueños desde el punto de vista profesional? Es decir, ahora mismo estás en Improbable, estás haciendo una cosa, nos has comentado de que incluso estás orgulloso, ¿no? Esto de que ese salto, ¿no?, de calidad de un juego multiplayer en el que pueden jugar miles de personas simultáneamente, lo que puede suponer eso para el tipo de juegos multiplayer, ¿no?, que puede ser muy interesante, pero a lo mejor tú desde el punto de vista de VFX, pues dices, pues mira, lo siguiente que quiero es esto, ¿no? Lo siguiente que tengo mucho Sí. interés. Hay un tema con los efectos para juegos que siempre se ha hablado mucho y a mí me parece muy interesante, y es la convergencia con efectos para películas. No, efectos para videojuegos todavía no se parecen en nada a la calidad que puedes tener para efectos de películas. Y todo va siempre muy restringido por restricciones del engine, por rendimiento, porque no solo haces efectos, hay un montón de cosas asociadas y tal y cual. En fin, que al final, y las formas de trabajar son muy diferentes. Un artista de efectos de películas, por ejemplo, lo intentas meter a Unreal y le da un soponcio, porque no tiene nada que ver con trabajar directamente con Houdini haciendo renders y cosas de ese estilo. Ujú. Pero en algún punto, igual que está ocurriendo ahora con Unreal, que se está orientando mucho a hacer render en tiempo real para películas, como en series como en The Mandalorian o cosas de ese estilo, Ujú. en las que, y en Unreal 5 ahora se supone que va a ser fácil coger assets de cine y ponerlos en render en tiempo real. En algún momento algo similar ocurrirá con efectos. Y por ejemplo, cosas como simulaciones en tiempo real de fluidos para hacer fuegos y explosiones y humos, cosas mágicas, lo que sea, que no tengas que hacer las 1.000 millones de triquiñuelas que tienes que hacer para meter eso en un juego, hacer texturas animadas, tal, no sé qué, materiales extraños que simulan una tontería que no se parece en nada a lo que es el render, bla, 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 sino que puedas directamente decir, esto es un emisor de fuego, y lo configuras de tal manera y parece fuego, y se parece muy similar a lo que configurarías en un Houdini o algo por el estilo. Eso es lo que creo que va a tirar la cosa y a mí me encantaría empezar a utilizar. Creo que Niagara en las últimas versiones, Niagara, el sistema de partículas de Unreal en las últimas versiones, están metiendo cosas de simulación que pintan muy, muy chulas, pero quizás sean muy caras para poner, que a lo mejor pones un fuego y no puedes poner nada más. En primer plano del fuego, claro. Que Más va a te quedar vale que el fuego queme todo el escenario porque luego es no va a ciclo haber de nada render más. para todo. Ni se mueve nada más, ni hay nada más. Pero en algún momento la manera de funcionar va a ser muy similar. Espero que pueda ser Sí, muy no, pero similar a- Unreal, su marketing de Unreal 5 ha puesto al Niagara lo ha puesto también en el Sí, sí. Night y... Sí, entonces en los proyectos que estoy trabajando aquí en Improbable, pues tenemos oportunidades de probar estas cosas, porque pintan muy interesantes. Y Improbable es una empresa que no le asusta en nada meterse en cosas muy, muy gordas. improbables, de ahí viene el nombre de eso, ¿no? de la empresa. Con lo que a ver si todo va bien y no chapan el sitio este otra vez o algo por el estilo, pero quizá aquí me queden unos años y haya oportunidad de hacer cosas muy interesantes. Entonces, por eso no se me pasa por la cabeza de ninguna manera. Hombre, irme este a tiene España. como tantas Claro que sí, patas hombre. que aunque falle una parece que siempre están las otras, ¿no? Sí, sí. Es que Improbable, dentro de lo que cabe, es casi como una mini industria de juegos.
entre los estudios internos que tenemos, entre los contratos de ayuda de tecnología que tenemos con otros, etcétera, etcétera, es casi como un conglomerado ahí muy, muy chulo, muy interesante. Entonces, bueno, yo por ahora encantado de estar aquí. Me gustaría estar aquí un porrón de tiempo. Pues que así sea, claro que sí. Vale, bueno, pues Omar, en principio la entrevista está aquí. Espero que hayas estado a gusto. Nosotros hemos estado muy a gusto y nos ha encantado hablar contigo. Además, lo hemos dicho al principio, ¿no? Con esa voz que tienes, que es de actor de doblaje, pues seguro que sale un podcast muy, muy interesante. Bueno, yo también me lo paso muy bien charlando con vosotros. He echado una buena chapa. Espero que sea interesante. Claro ha que sido sí. muy interesante, la verdad. Vale, y creo bueno. que es el primer artista de Sí. esto que hemos tenido en el programa. Y para nuestra audiencia, estoy seguro. Muy interesante conocer Me alegro. todas estas cosillas. Y bueno, y ahora la parte de comunidad, pues si tenéis alguna pregunta o alguna recomendación o cosas o algún invitado que queráis que venga al programa, pues nos podéis escribir a hola@tecnologia.com, podéis vernos en la web https://tecnologia.com, en Facebook como La Tecnología y en Twitter como @tecnología. Y lo más importante, como siempre, nos podéis oír en ebooks, en iTunes y en YouTube. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos todos y hasta la próxima. Vale, venga. Chao, chao.